Bien, el día de hoy vamos a trabajar con una aplicación llamada Proto, la cual nos va a servir para simular circuitos electrónicos. Entonces, primero instalamos la aplicación de Proto, la podemos descargar de Play Store. Entonces seleccionamos Proto. Bien, tenemos en la parte superior dos menús, uno que es de ejemplos, donde vienen ejemplos predefinidos o espacio de trabajo, workspace, y ahí podemos crear nuestros circuitos. Aquí ya tengo algunos diseños, los puedo eliminar. Vamos a eliminar, por ejemplo, el circuito 4. Tenemos que cada circuito que nosotros creamos tiene tres opciones. Un lápiz en el cual nos permite cambiar el nombre del circuito. Por ejemplo, al circuito 1 le vamos a llamar, por ejemplo, transistor, por ejemplo. Transistor. Porque es un circuito con transistores. Le damos guardar. Y ya se ordena alfabéticamente en automático, transistor. Tenemos también, podemos copiar un diseño que tengamos con la opción de en medio, el portapapeles, para crear una copia de algún circuito que tengamos. Bien, ahora cada que queramos crear un nuevo circuito nos vamos a ir en la parte inferior derecha donde está el botón amarillo que dice simular, le damos clic a simular. Y aparece todo en negro y en la parte inferior izquierda un botón rojo en pausa y en la parte lateral derecha un botón con un símbolo de más que es el que nos va a servir. Le vamos a dar clic a ese símbolo de más para que aparezcan pues obviamente las opciones para crear el circuito. Entonces aquí tenemos un menú de opciones muy básico donde tenemos fuentes de alimentación, componentes lineales como son inductores, capacitores, resistencias, diodos, transistores, algunos interruptores. También tenemos algunos circuitos integrados básicos. Tenemos otros componentes y componentes digitales. Entonces es muy sencillo trabajar este tipo de simulador. Hay varias aplicaciones que podemos utilizar, pero esta la elegí porque es muy ligera, sinceramente, y es muy funcional. Para crear un componente, por ejemplo, voy a seleccionar la primera fuente que es DC, una fuente de voltaje. En automático me la está poniendo en la plataforma. Le voy a poner a este circuito una resistencia. Solamente selecciono la resistencia. Le voy a dar 2 veces a la resistencia. Ahora ya seguramente me colocó 2 resistores y un diodo. Vamos a seleccionar el diodo una vez. Y ahorita ustedes no ven nada, pero si me voy a la pantalla de trabajo, le doy clic en cualquier parte negra, vemos que ya se colocaron los componentes que yo seleccioné. Para moverlo del lugar, bueno, simplemente seleccionamos una vez el componente y se pone en un color distinto, un azul tenue, y ya lo puedo mover a donde yo quiera. Igual voy a mover la resistencia, solamente le doy clic una sola vez y en ese momento ya se torna en otro color y lo puedo mover. Para rotarlo, al seleccionar un componente, me aparecen 3 opciones en la parte lateral izquierda. En círculo gris, la primera opción es para modificar el valor. Entonces le damos clic y, por ejemplo, para este componente, el valor como es una resistencia, pues el valor es en ohms. Entonces aquí por defecto me dice que es 1 kilo ohm, pero si yo giro en sentido de las manecillas del reloj, puedo aumentar el valor. Y si yo giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, va a disminuir el valor. Vamos a dejar la resistencia en aproximadamente 300 ohms. Y también lo vamos a seleccionar y lo vamos a rotar. Lo podemos rotar a donde queramos. Lo dejamos en horizontal. La última opción es para ver los valores de corriente y voltaje del componente y algunas otras cuestiones. Es el osciloscopio. Pero podemos ver voltaje y corriente. Ahorita no lo voy a poner. Muevo mi resistor. Ahora voy con otra resistencia. Le doy un solo clic para poderla mover y para poderla rotar. Y la coloco en donde mejor yo desee. Finalmente selecciono el diodo LED. Lo voy a rotar. Y lo coloco en donde me convenga mejor. Ahí está. Ya tengo mis componentes para mi circuito electrónico. Ahora, lo puedo ampliar como cualquier imagen. Recuerden que extendemos los dedos para ampliar o cerramos los dedos para minimizar. Vamos a ampliar un poco para hacer la conexión.
le damos un solo clic en las terminales y aparece un punto azul. Le damos clic en otra parte de la pantalla para ir cerrando el circuito y otro clic en la pantalla para ir cerrando el circuito. Igual acá, como la línea es directa, le doy clic en ambos lados para unirlos. Aquí podría hacer lo siguiente, directamente unir el punto de la resistencia 2 al punto del diodo 1. En automático los nombra. Es decir, yo no le puse R1, R2, sino que en automático los va nombrando según voy poniendo los componentes en el área de trabajo. Si le doy aquí, se ve antiestético, como pueden ver. No me gusta cómo se ve esta línea, entonces lo que hago es seleccionar la línea y la elimino con el bote de basura que aparece en la parte inferior. Entonces voy a darle clic acá, clic en el punto que está en la parte inferior y clic para cerrar. Finalmente cierro el circuito. Ahí está. Y en automático observen cómo va muy despacio la corriente. Los puntos amarillos simulan la corriente. La corriente va muy despacio porque el voltaje es pequeño y las resistencias son muy grandes. La resistencia 2 de 1000 ohms más la resistencia 1 de 294 me da 1294. Pero hay muchas formas de hacer que la corriente sea mayor. Recordemos que la ley de Ohm dice que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces puedo bajar la resistencia para que haya más corriente o puedo subir el voltaje para que haya más corriente. En cualquier caso, la corriente va a aumentar. Vamos por el primer caso. Voy a bajar un poco la resistencia. Le voy a poner pausa. Vamos aquí a bajar esta resistencia. Le vamos a cambiar su valor. De 1000 vamos a ponerle a más o menos 200 y tantos ohms. Ahí lo dejamos. Vamos a darle play y vemos que ya la corriente va un poco más rápido. ¿Sale? Entonces la velocidad con que se mueven las bolitas amarillas que aparecen simulan la velocidad de la corriente. Bien, entonces vamos a aumentar el valor. Si a 5 volts, por ejemplo, a nuestra batería le ponemos en vez de 5, le ponemos un voltaje de, vamos a ponerle 20 volts. Vamos a ver qué pasa. Le damos play. Observen que ya va mucho más rápido la corriente. Si queremos saber cuál es el valor de corriente y voltaje en ese momento circulando por cada componente, nada más seleccionamos el componente. Por ejemplo, si seleccionamos la resistencia, vemos que la corriente para la resistencia 1 es de 36.4 miliamperes y el voltaje es de 10.7. 36.4 miliamperes y para la otra resistencia 36.4 miliamperes. ¿Por qué? Porque el circuito está en serie, la corriente es la misma, pero el voltaje en serie va disminuyendo. Por eso en el primer caso es de 10.7 y en el segundo caso es de 8.66. Vamos a ponerle pausa. Y la última opción en la parte inferior derecha, si le damos clic, es para ver algunos componentes. Si no quiero ver las etiquetas, por ejemplo, labels son las etiquetas, apago aquí este interruptor para no ver etiquetas. Si vemos, ya no están las etiquetas, si es molesto para mí. Si quiero ver las etiquetas, que son el label, las etiquetas, simplemente le digo activar etiquetas. También puedo ver el valor de corriente o voltaje o desactivarlo. ¿Sale? Mostrar los valores de los componentes también. Si quito esto, observen, ya nada más vienen las etiquetas, pero no viene el valor de los componentes. Entonces, aquí es al gusto de la persona que esté utilizando este simulador. Entonces, nos damos con el botón de salir, el botón normal que tiene nuestro celular, el de retroceso, y entonces sí, vemos que aparecen ya los circuitos que tenemos elaborado. El que acabamos de hacer, que aquí en este caso se llama circuito 4. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre los transistores. Voy a agarrar el circuito de transistor. Aquí ya seleccioné el circuito de transistor, lo voy a hacer un poco más amplio. Y aquí en este circuito, si le damos play, vemos que no hay movimiento de la corriente. ¿Y por qué no hay movimiento de la corriente en este momento? Sí hay carga eléctrica en los conductores, pero no hay corriente, o sea, no hay flujo de carga. Esto se debe porque el transistor funciona como una llave, digamos, en el cual hay que abrir la llave para que pase el agua. En este caso, las bolitas amarillas serían el agua y el transistor tiene 3 terminales. La parte superior del transistor es, en este caso, el colector, por donde va a entrar el agua, por decirlo así. Luego tiene otra parte que es el emisor, por donde sale el agua, y la base, que es donde se controla si pasa o no pasa el agua. ¿Sale? Para la base
La base está conectada a una resistencia llamada R1 aquí en el circuito y a su vez a un interruptor. Entonces, si yo pulso el interruptor, debería empezar a circular el agua. Bien, entonces cuando yo le dé clic al interruptor, vamos a ver qué sucede. Observen que en ese momento empieza a haber circulación de corriente y entonces el LED prende, porque el interruptor está cerrado. La base permite el paso de corriente. Si yo abro la base, va a dejar de circular corriente entre colector y emisor. Le damos clic. Ahí está. Bien, ahora nos vamos a otro circuito. También tenemos compuertas lógicas. Aquí tenemos el circuito 2, que es una compuerta lógica. Le damos clic. Y las compuertas lógicas funcionan como una operación aritmética. Para la compuerta lógica llamada G1, gate 1, esta gate de gatillo de compuerta, nos representa la operación aritmética de multiplicar. Entonces, si es la operación aritmética de multiplicar, como el switch 1 y el switch 2 están cerrados, en electrónica digital solamente hay dos estados. En el caso del interruptor cerrado, representa un 1, es decir, que deja pasar la corriente, y el interruptor abierto representa un 0, que no deja pasar corriente. Entonces, si tenemos los dos interruptores cerrados, es 1 por 1, da 1. Por eso es que hay corriente, sale corriente de la compuerta. Pero con un 0 que exista en la compuerta ya no va a haber paso de corriente. Vamos a abrir uno de los switches. Por ejemplo, ¿qué pasa si abro el switch 1? Ya no pasa corriente. Voy a cerrarlo nuevamente y pasa corriente. Ahora voy a abrir el switch 2. Ya no pasa corriente. Bueno, aquí lo moví un poco del lugar. ¿Ok? Lo voy a cerrar y lo voy a dejar en su lugar. Y ya debe pasar corriente. ¿Ok? Y ya pasa corriente. El color en este caso del LED, lo puedo cambiar también. Voy a ponerle pausa. Voy a irme a LED, lo selecciono y me voy a valor. Y aquí donde dice ancho de luz, digamos, huele, aquí yo puedo moverlo de tal forma que el color del LED vaya cambiando. Ok, ahí se va a ver, miren. Conforme voy cambiando pasa azul bajo, como verde, amarillo, lo voy subiendo naranja, rojo. Y prácticamente es todo. Pues entonces ya tenemos nosotros lo que son nuestros circuitos. Entonces para eso sirve Proto, ¿sale? Hay varias aplicaciones, pero Proto es muy sencilla y no consume muchos recursos del celular. Me voy a salir nuevamente. Bueno, sería todo. Muchas gracias.